Como es habitual, los días lunes a esta hora tenemos a Claudia Bunste, nuestra psicóloga clínica, para seguir orientando y ayudando a todos ustedes, a todos nuestros auditores en esta pandemia, con datos prácticos y también de reflexión sobre nuestra vida. Muy buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Hola Maca, muy buenas tardes, aquí estamos muy bien, ¿y tú? Bien, también ya desconfinado aquí en Providencia. No sabemos cómo ha andado la calle, pero Providencia ya se sumó hoy día al desconfinamiento. Así es, vamos viendo, haciendo camino al andar con todas estas medidas sanitarias para ir volviendo de a poquito a vivir una vida más normal. Ujú. Como tú bien lo dices, una vida más normal que no va a ser igual a la que vivíamos previo a la pandemia, Claudia. Exacto. Y en esa misma línea, la semana pasada quedó pendiente una pregunta que te quiso hacer el padre Roberto, que tú lo mencionaste al pasar, que es la responsabilidad que tenemos los padres de educar y contener de alguna manera a nuestros hijos y bueno, y también como adultos en este periodo de desconfinamiento y cómo manejar esas emociones que se pueden producir y Ujú. también el rol preponderante de ejemplo y testimonio que tenemos que dar. Exacto, exacto. O sea, la verdad es que educar a los hijos y formar a nuestros hijos es una tarea de toda la vida, en las distintas etapas y con la distinta autonomía que van tomando, pero siempre los padres vamos a estar en el ojo de ellos, siempre nos miran, y siempre van a estar aprendiendo de nosotros si nosotros somos esos adultos significativos en su vida. Y bueno, en este tiempo de pandemia es muy importante crear esos puentes y fortalecer esos vínculos con los hijos porque tenemos una tarea por delante muy importante en relación a lo que tú comentas. O sea, vamos al proceso en el fondo del desconfinamiento, donde implica fortalecer ciertos valores de autocuidado, de manejo de situaciones a lo mejor más riesgosas, de poder conversar con los hijos. Entonces, aquí cobra importancia el reconocer cómo educamos. Educamos a través del ejemplo, educamos con el refuerzo positivo, con el refuerzo negativo, educamos también con el modelaje, con el aprendizaje vicario, o sea, cómo lo han hecho otros y les ha resultado, por lo tanto también yo lo tomo y así yo también puedo aprender. El informarnos, el poder hacer reflexiones sobre lo que está pasando, son los mecanismos de educación y de formación que tenemos para nuestros hijos. Como digo, va a depender un poco de las edades, pero sin duda que saber que nosotros estamos educando a través, especialmente de lo que modelamos nosotros y de lo que sabemos que otros están haciendo, es muy importante, pero también nos ayuda a hacer como un aprendizaje más social, ¿cierto? Y un punto importante que yo creo importante destacar, valga la redundancia, es pensar que para poder educar en el autocuidado, en la libertad, en ir manejando la libertad y también en cómo enfrentar esto, es decir, desde el mundo emocional de los niños. Yo pondría aquí tres cosas que hay que mirar. Primero, conocer el rol de las emociones en el aprendizaje y en la vida. Lo segundo, reconocer en la autoestima una fuente de autocuidado, de autonomía, de autoconocimiento, es decir, el niño que se siente capaz, el niño que estamos reforzando positivamente y que se siente valioso, va a ser un niño que va a aprender más fácil y que va a ser más responsable de sí mismo. Y la formación en valores. En cuanto a las emociones, el rol de las emociones en nuestra vida es fundamental. La verdad es que le dan color a nuestra vida, nos predisponen a la acción. Gracias a las emociones nosotros podemos elegir, nos entregan una información rápida de que lo que nos pasa, tienen un correlato físico. Las emociones son universales, por lo tanto nos permiten socializar y entendernos con los otros porque nos podemos ir leyendo desde lo universal que son. Tanto así que si alguien nos dice, mira, yo estoy súper bien, pero lo miramos y nos damos cuenta que está mirando el suelo, agachadito, nos podemos dar cuenta, ¿cierto?, que no está tan bien. Uh Y -huh. la mente le cree más a lo que está viendo que a lo que está diciendo. O sea, así de potente. Nos autorregulamos unos a otros a través de las emociones. Es decir, eh, el 80 y el 90% del éxito de una persona se relaciona más bien con todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional.
Desde ahí, el reconocer las emociones y entenderlas nos da una conciencia emocional. El poder gestionarla, disminuirla, transformarla, disfrutarla, priorizarla, nos ayuda a regular las emociones. Desde confiar en mis capacidades para motivarme, para ser responsable, es una autonomía emocional. Y las habilidades sociales se encierran absolutamente en esta inteligencia emocional que nos permite conectar con la emoción de otro, nos permite ser empáticos, nos permite leer, entender las señales y así comunicarnos mucho mejor con los demás. Por lo tanto, las emociones son fundamentales en este periodo de más estrés, donde podemos ir trabajando con nuestros hijos y con nosotros mismas. Y yo decía la semana pasada, qué importante es partir desde nosotros para poder ver qué nos pasa a nosotros y desde ahí nosotros trabajar con nuestros hijos y salir hacia afuera. Si yo no me cuestiono, si yo no reflexiono, si yo no reconozco yo mis propias emociones, es muy difícil que yo pueda enseñar o estar muy atenta a las emociones de mis hijos. Entonces, eso es como digo, súper importante poder manejarlo uno también. Eso con respecto a las emociones acá. Sí. Si seguimos ahora también en lo que yo decía de la autoestima, la verdad que es tremendamente importante porque la autoestima va muy unida a la autonomía y al autoconcepto, a la autorregulación, a la autovaloración, a la autogestión. Es decir, si yo me siento una personita querida y voy creciendo, sintiéndome validada, escuchada, voy entendiendo que lo que digo no es tan tonto, que es valioso para otro, voy entendiendo que confían en mí. Es decir, eso va construyendo mi yo. Y con ese yo más sólido, más firme, yo puedo hacer uso de mi libertad de una buena manera. La he ido aprendiendo, la valoro y puedo también cuidarme en ese sentido. Entonces, por ejemplo, hay un video súper bueno de autoestima, Pocket, si lo pueden mirar en YouTube, es maravilloso. Y así cortito decirles que en el fondo, ¿qué demuestra o qué explica ahí? ¿Qué se explica ahí? Que un niño que tiene altas fichas, las juega. Un niño que tiene poquitas fichas no se atreve. Entonces, un niño o un adolescente que tiene poquitas fichas, y hablemos de cómo llenamos las fichas, diciéndole que es valioso, diciéndole que puede hacer las cosas, ayudándolo a explorar, a atreverse. Entonces, ese niño frente a una duda, frente a un grupo de amigos, donde tiene que tomar una decisión a lo mejor que es contraria a lo que están diciendo todos, si tiene poquitas fichas, no las va a apostar, no las va a querer perder. Entonces, a lo mejor no va a tener la capacidad de decir, no, esto no me cuida, por lo tanto, no me voy a ir a un carrete que vamos a ir no sé cuánto y que vamos a estar todos juntos sin cuidar el espacio físico, o estamos encerrados y estamos sin mascarilla. Va a tener esa capacidad. Pero el niño, como digo, que tiene poquitas, no se va a atrever. El que tiene mucho apuesta y si las pierde le da lo mismo. Se atreve a apostar porque tiene fichas. Entonces, por eso es tan importante que cuidemos el trato con los adolescentes y con los niños, que nos fijemos, que los validemos, que les preguntemos, especialmente en este tiempo de pandemia, preguntarles a qué le tienen miedo o qué creen que van a poder hacer ahora que van a salir. O sea, que venga desde un diálogo recíproco entre los dos para poder construir algo juntos y que no sea solamente desde uno, porque si no ahí, como digo, viene siendo algo más impositivo, algo donde no está integrado el niño, entonces va a ser como más difícil. Uh-huh. ¿Y el tercero en la formación de valores, Claudia? Ajá. Bueno, aquí es súper importante porque la voluntad, formar la voluntad en lo pequeño, desde pequeñas cosas, pero una voluntad decidida, que es la voluntad es la fuerza del querer y es la capacidad de postergar el deseo. Desde chiquititos tenemos que formar en la voluntad y como adultos formarnos nosotros, porque si uno piensa educar a los hijos requiere, todo lo que tenemos que enseñar requiere paciencia, perseverancia, disciplina, postergar la gratificación de descansar por estar ahí encima de los niños. Es decir, yo siempre lo he dicho, mira, hay que sembrar para después cosechar, y sembrar es estar ahí, remover la tierra, abonar, tenemos que estar ahí con los niños. Y de esa manera ellos también van a aprender a ser perseverantes, a que las cosas hay que poner esfuerzo, que no son gratuitas. No se trata de hacerles la vida difícil, se trata de hacerles la vida realista. Un niño que aprende, que tiene que poner de su parte para lograr las cosas,
que el esfuerzo está en las pequeñas cosas que van construyendo cosas más grandes, se van entrenando en el día a día, en lo cotidiano, en lo simple. Ese niño va a estar entrenado para ser un adolescente más recio y después para ser un adulto que pueda estar trabajando en un lugar que no le gusta, que pueda sostener cosas que le son difíciles, porque en el fondo, sin voluntad, quedamos un poco al arbitrio de los deseos y nos cuestan después los deberes y queremos solamente los placeres o queremos solamente lo que nos corresponde y nos hace sentir bien y feliz. Entonces, los valores nos ayudan a formar personalidades firmes, nos ayudan a que también vayan comprendiendo el significado de la vida de una manera que va unido, no es solo pasarlo bien ni es solo pasarlo mal, sino que es construir una vida donde yo sí tengo que esforzarme, donde yo soy protagonista y no me lo dan todo, sino que yo tengo que ir también conquistando ciertas cosas. Entonces, los valores son fundamentales, sobre todo la paciencia y la perseverancia. Y en relación vuelvo un poquito a las emociones, porque uno dice, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo lo hago? Bueno, lo más importante es acogerlas. O tal vez si yo tuviera como que resumir, tendríamos que, para este desconfinamiento, para este ejercicio del autocuidado, tendríamos primero que conversar con nuestros hijos, con dialogar sobre cuál es esta nueva normalidad y qué es lo que ellos creen que va a pasar cuando salgan, porque a lo mejor ahí tienen una idea y una fantasía muy subjetiva que los papás somos los encargados de ponerle cable a tierra. Tenemos que acoger las emociones. O sea, va a haber frustración, van a haber rabias, porque en el fondo, ¿qué quieren los niños? Las investigaciones que están saliendo en este momento van demostrando que los niños quieren estar con sus amigas. Las niñitas se quieren ir a dormir a la casa de la amiga. Los cabros quieren hacer carrete con sus amigos. O sea, ellos quieren estar, ya no quieren un mundo virtual, quieren un mundo real de contacto. Entonces, van a sentirse frustrados, van a estar malhumorados. Tenemos que estar abiertos a acoger esas emociones, a conversarlas. ¿Qué te pasa a ti? Puedes entender que esto va paulatino. En el fondo nosotros somos como un yo auxiliar en estos casos, donde los ayudamos a regular sus emociones, pero primero contenerlas, no enojarse, no sobre reaccionar, sino que darle cabida a las emociones para que puedan expresar en palabras eso que están sintiendo. Y finalmente, un plan de acción, como yo decía, como conversábamos la vez pasada. Sí. ¿Qué vamos a hacer cuando salgamos, cuando vengamos, cuando visitemos, cuando nos visiten, cuando tengamos que, no sé, ir a tal lugar? Eso va a ayudar a anticipar, en el fondo, los problemas que podamos tener y ya vamos a tener un plan de acción. Va a ayudar también a que nosotros idealicemos un poco menos y los niños idealicen un poco menos este desconfinamiento, que es un tema de expectativa muy importante que ir aclarando y aterrizando juntos como familia. Claudia, sobre las emociones, tú hablaste de las habilidades sociales, donde se produce en el fondo la empatía. ¿Es posible educar las habilidades sociales? ¿En qué sentido? Porque hay gente que es mucho más empática que otro y otras personas que no tienen empatía. ¿Esa empatía se puede educar? Mira, la empatía sí se puede ir entrenando. Ahora, hay personalidades con ciertas características que son muy difíciles de lograr una empatía, pero eso ya estamos hablando en algo un poquito más patológico. Pero, ¿cómo entrenamos esa habilidad de ser empático? Se trabaja, o sea, el gimnasio de las virtudes, de las emociones y todo siempre está al interior de la casa. Si en la casa no nos olfateamos, no sabemos qué le pasa a uno y otro, no podemos, por ejemplo, decirle entre los hermanos que pelearon, poder decirle, no crees tú que él está enojado porque justo algo le pasó, por ejemplo. O sea, hay que poner en contexto para ir entendiendo. Él te respondió así porque estaba enojado, porque le fue mal en su clase online, por ejemplo. No se trata de que nosotros nos hagamos cargo o que el otro tenga que recibir en el fondo el pago por cosas que le pasaron, pero así somos. O sea, en el fondo muchas veces la pesadez, la irritabilidad, no tiene que ver con el que la recibe, tiene que ver más bien con la persona que se está sintiendo así. Entonces, cuando yo siento que siempre me están atacando, lo primero es aprender qué le pasará al otro. ¿Por qué crees tú que te gritó? ¿Por qué crees tú que te pegó? Y ahí construyendo juntos esa realidad que ocurrió para
que desencadenara esta situación. Es decir, yo tengo que ser responsable de lo que hago y no culpar a otros que hago porque me provocaron, pero eso es un ejercicio que se aprende desde chiquitito, porque un niño chico que le quitan algo va y estira la mano y le pega. O sea, desde ese momento uno empieza a educarlo. No se le pega, pídale por favor, dé las gracias. O sea, es un trabajo de joyería que se hace desde muy chiquitito. Y en el fondo es el bien común por sobre el bien individual. Cuando yo entiendo que el mundo no gira alrededor mío, sino que hay más personas, que cada persona tiene su vida, su mundo, y eso permite mirar un poquito más de afuera las cosas que pasan y no siempre pensar que soy yo el centro o que es el otro, sino que hay otros factores que influyen. Entonces, ejercitarse en mirarse, en qué te pasa, te noto que andas enojado, quieres hablar de lo que te pasó. Entonces, el recibir que otro se da cuenta, como yo decía, las emociones tienen un correlato físico que no se puede esconder, que nos entrega mucha información. Entonces, cuando nosotros estamos atentos a esas cosas como padres, le enseñamos a los hijos de que lo vemos y que vemos que le pasan cosas. Entonces, ese niño va a aprender también a sintonizar con las emociones de otros. Cuando nos desconectamos emocionalmente, porque también hay emociones que conectan y hay emociones que desconectan, cuando estamos más desconectados, los niños crecen sin saber y sin entender qué les pasa. Entonces, estos son adultos que después les cuesta mucho conectar con sus emociones. Están enrabiados, pero no tienen idea por qué. Y tienen mucha energía y mucha rabia. Y sin duda, si uno escarba un poquito, hay una tristeza profunda en alguna parte de las cosas que ha vivido y por eso está con esa rabia. Entonces, cuando minimizamos las emociones, cuando decimos no, son tan emocionales, esta cuestión ya está con su cuento, es realmente una pérdida esa mirada, porque las emociones, como digo, como decía en un comienzo, le ponen color a nuestra vida, nos informan, hace que tengamos lindos recuerdos, en el fondo le dan pasión a la vida, le dan color, le dan, sin emociones viviríamos planitos, no Claro. sabríamos qué elegir, no sabríamos qué nos gusta. Nos da Entonces, los, las emociones, nos dan sí, los dime. matices. Claro, o sea, y nos predisponen a la acción. O sea, eso es lo fundamental. Sin emociones no actuamos. Siempre lo que hacemos es porque detrás algo nos motivó. Bueno. Y siempre ahí hay una emoción. Entonces son fundamentales. Y por eso las habilidades blandas hoy día cada vez se habla más y se están valorando como corresponde, porque la inteligencia por sí misma no permite el éxito de la persona, sino que más bien una persona que se gestiona socialmente, que se conoce, va a ser una persona mucho más asertiva que una persona que va a saber cuándo decir que sí, cuándo decir que no, hacerlo con respeto, escuchar al otro, disentir de lo que el otro dice. Eso es pura asertividad que tiene que ver absolutamente con el manejo, la autogestión emocional y como digo yo, esta autogestión emocional pasa por reconocer esas emociones. ¿Qué me pasa a mí cuando alguien me dice algo feo? ¿Tolero o no tolero que me critiquen? Entonces, la vida después uno va aprendiendo que depende de quién venga, a quién le hago caso, dónde pongo los acentos, pero para eso hay que hacer un trabajo de vivir mucho en el presente, o sea, tenemos que estar conscientes aquí, hoy y ahora, de las cosas que siento, de las cosas que pasan. Al principio puede ser medio latero, podría decir, o medio pesado, porque uno tiene que estar muy consciente y uno tiene que estarse mirando mucho, pero luego pasa a incorporarse en la vida de uno como algo absolutamente que fluye, es decir, yo me doy cuenta al tiro que estoy en una situación, pum, se me paran a lo mejor los pelos y al tiro digo, a ver, no, estoy así porque yo tengo una inseguridad de repente frente a decir lo que me parece y que alguien me diga al tiro que no le parece. Ahí a mí me provoca porque yo tengo ahí un tema. Entonces no me enojo con la otra persona, sino que respiro profundo, reconozco eso que me pasó y doy mi segundo paso. Y ahí puedo decirle, mira, sí, fíjate, pero yo mantengo mi opinión, pero tú, o sea, podemos conversar. Puedo anticipar lo que otra persona, en qué estado está la otra persona. Y por eso son habilidades sociales tan importantes las emociones. Porque, por ejemplo, si me pasa algo y yo tengo que hablar con mi marido o con mi mujer de algo importante, y yo no estoy conectada para nada con las emociones, sino que estoy con
con mi estado, sin entender mucho, y yo estoy súper ansiosa y digo, pum, y arremeto, y me pongo a conversar y me pongo a alargar todo lo que a mí me está pasando, y no me doy cuenta si esa persona está disponible o no, está ocupado o no, está con la mente para mí, o yo me estoy siendo un poco invasiva y no preparé el momento. Entonces eso genera mucha frustración y mucha desconexión. En cambio, si yo sé que esto es importante para mí, que quiero que me escuchen, busco un momento especial, nos hablamos mirando a los ojos, hay una comunicación activa y una comunicación y una escucha activa, ahí voy a lograr cosas. Pero si yo no tengo conciencia de que el otro tiene emociones, de que puede estar cansado, de que puede estar hambriento y antes tengo que hablar algo de comer, antes de ponerme a hablar un tema importante, o los niños están con sueño y quiero que entienda que tiene que hacer algo, o quiero hablar con él en un momento donde estaba jugando, entonces no me va a resultar. Por eso es importante mirarse, conocerse para poder estar olfateando, digo yo, a los otros, porque esa es la sintonía y esa es la sincronía. O sea, si yo me doy cuenta también de que un hijo mío está más ensimismado, está más callado, está más retraído, y estoy conectada con eso, voy a acercarme, pero voy a acercarme de poco, voy a ir tanteando, le voy diciendo, parece que algo te pasa, aquí estoy si quieres hablar conmigo. Después, si alguien está feliz, también. ¿Cuántas veces uno escucha, nunca me felicitaron, nunca se interesaron en que me fue bien en ciertas cosas que a lo mejor los adultos no le damos tanta importancia, pero para los hijos hay momentos claves en su vida y logros que son significativos. Y si uno no está ahí para reforzarlo, perdemos momentos de una vinculación mucho más profunda, que es desde el corazón, desde lo que sentimos, desde lo que somos. Entonces, la invitación un poco es a conectarnos con las emociones porque realmente nos conocemos ahí, nos conocemos en nuestro pulso anímico, en nuestras capacidades, y si nos conocemos, nos paramos frente al mundo desde otro escenario, nos paramos con una seguridad, sabiendo qué cosas me afectan, qué cosas me estresan, cómo reacciono, cómo las puedo manejar. Y esto nos hace ser personas mucho más asertivas y podemos ser después también buenos educadores para nuestros hijos, especialmente en lo que nos corresponde solo a nosotros como padres, que es formarlos en valores, formarlos en sus habilidades blandas, entrenarlos para una vida, pero desde esa capacidad de autoconocimiento, de autogestión, y de crear personas que sean de personalidad firme, personas que sean empáticas, personas que en el fondo salgan al mundo a aportar y a vivir una vida feliz, en el fondo. Claudia, te quiero agradecer una vez más por esta orientación que nos da semana a semana hoy día en el tema de las emociones, sin duda, y en cómo la responsabilidad que tenemos como padres de poder, en el fondo, de conocer el rol de las emociones, reconocer el autoestima y poderlo hacer efectivo en nuestros hijos, y también la formación de los valores de la voluntad y la paciencia principalmente. Muchísimas, Claudia, por este contacto aquí en Contigo en Casa. De nada, Maca, muchas gracias a ustedes y que tengan una buena y bonita semana. Gracias, un abrazo.